Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a todos ustedes por la asistencia. Yo antes de nada quería empezar citando, porque Javier cuando me dijo tienes 6-7 minutos, citando a un escritor poco conocido del siglo de oro español, coetáneo de Quevedo, Baltasar Gracián, porque tiene un aforismo, una máxima que quiero que me acompañe en esta exposición. La máxima, seguro que la conocen todos ustedes, viene a decir: lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Y como tengo muy poco tiempo, pues espero que la filosofía del señor Gracián me acompañe en la exposición. Si vamos pasando, bueno, pues como hemos estado hablando de las cubiertas vegetales en Viña, bueno, pues Javier me propuso que diera una charla sobre el ecorrégimen que hay en relación a esta temática, cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos. Los objetivos perseguidos, bueno, muy rápido, pues como ya se ha dicho en alguna anterior ponencia, aumentar el contenido de carbono en el suelo, mejorar la estructura del suelo, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y reducir, pues bueno, los problemas de erosión y de desertificación. Hay unas cuestiones generales porque este ecorrégimen de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos, aunque aquí está centrado en la viña, pero es extrapolable para cualquier tipo de cultivo leñoso, está distinguido, este ecorrégimen se distingue en 3 subecorregímenes que todos tienen que cumplir las mismas características o las mismas obligaciones, pero los importes son distintos. Y esa distinción está en función de la pendiente media del SIPAC, donde esté ubicado el cultivo leñoso, en este caso la viña. Y tenemos cultivos leñosos en terrenos llanos, cuando la pendiente media del SIPAC sea menor del 5%, en terrenos de pendiente media, cuando está entre el 5 y el 10, mayor o igual al 5, menor del 10%, y cultivos leñosos en terrenos de pendiente elevada, cuando la pendiente es mayor del 10%. Es decir, que este ecorrégimen se subdivide en esos 3 subecorrégimen que tienen importes distintos de ayuda. Y por último, comentar también que los viñedos ilegales o sin autorización no son subvencionables o no son elegibles para este ecorrégimen. Siguiente. Vale, voy ya directamente a los requisitos y condiciones que se deben cumplir o que debe cumplir el agricultor para poder acogerse a este ecorrégimen. Y bueno, pues como se ha dicho en anteriores ponencias, pues debe cumplir el compromiso anual de establecer y mantener una cubierta vegetal durante todo el año en el suelo, en el cultivo leñoso, sin que permanezca desnudo en ningún momento del año. El agricultor debe indicar, voy a hacer muchas veces referencias al cuaderno de explotación porque determinadas cuestiones o determinados requisitos del cumplimiento de este ecorrégimen se verifican a través de las anotaciones en el cuaderno de explotación. Y en este caso, la primera anotación que tiene que realizar el agricultor es indicar la fecha de establecimiento de esa cubierta vegetal, que no puede ser posterior a una fecha que determine la comunidad autónoma pertinente. En este caso, en Extremadura, la fecha tope para el establecimiento de la cubierta vegetal en Extremadura es el 15 de noviembre. Es decir, que el agricultor tendría que tener en su cuaderno la anotación del establecimiento de la cubierta como fecha tope el 15 de noviembre. Otra cuestión es que la cubierta vegetal debe permanecer viva durante 4 meses al año. Esos 4 meses en un periodo que está establecido por la normativa nacional entre el 1 de octubre y el 31 de marzo del año siguiente. Las comunidades autónomas tienen potestad para elegir 4 meses en ese periodo durante los cuales la cubierta vegetal debe permanecer viva. En Extremadura, como he dicho anteriormente, la fecha tope era el 15 de noviembre, pues del 15 de noviembre al 15 de marzo la cubierta debe permanecer viva. Siguiente. ¿Qué manejo debe realizar el agricultor de esas cubiertas vegetales? Pues hay 2 tipos de manejo. Un manejo por medios mecánicos que en el Real Decreto no vienen definidos. El Real Decreto solamente habla de la realización o del mantenimiento a través de medios mecánicos, pero no lo especifica. Y bueno, pues en las circulares que desarrollan este ecorrégimen se establece que esos medios mecánicos de mantenimiento de la cubierta, para evitar o reducir en la medida de lo posible la competencia por el agua y por los nutrientes con la viña o con el cultivo leñoso, pues puede ser a través de una siega, un desbroce o un pase de rulo que tumbe la cubierta, y luego en el caso de que se haya hecho siega o desbroce, pues esparcir o depositar sobre el terreno lo segado a modo de mulching. Y también se permite
el mantenimiento de esa cubierta con ganado, que puede ser propio o ajeno. Ahora bien, el meter ganado en la parcela tiene que ser de una manera puntual. No podemos meter allí un rebaño de ovejas y que aquello no lo dejen limpio. El meter el ganado no implica que no tenga que cumplir con el resto de los requisitos y condiciones establecidos para el ecorrégimen, es decir, es una medida puntual y concreta. Tampoco se permite el uso de herbicidas en las cubiertas vegetales, salvo en circunstancias debidamente autorizadas por razones fitosanitarias, que la autoridad competente en materia de sanidad vegetal así lo permita, y excepcionalmente sí se permite la aplicación de herbicidas cuando se detecte que hay problemas de inversión de flora. Pero para que eso se pueda realizar, el agricultor debe llevar 2 años como mínimo realizando cubiertas vegetales en la misma superficie, y al tercer año se le podría permitir la aplicación de herbicidas. Características dimensionales de la cubierta. Aquí, aunque está puesto, cuando hablo de anchura libre de proyección de copa, o distancia entre la anchura libre de proyección de copa, bueno, en viñedos, en vasos, sabemos todos que en el estado de máximo desarrollo vegetativo, pues los sarmientos de una viña, de una línea y de la siguiente, pues se pueden llegar a tocar. En esos casos, lo que establece la norma con carácter general, y si en estos casos esas distancias, ese porcentaje que se establece en la normativa es muy pequeñito o muy reducido, la anchura mínima de la cubierta vegetal debe ser como mínimo de 0,5 metros. Pero con carácter general, lo que dice la norma es que tiene que ser el 40% de la anchura libre de proyección de copa. Y en cualquier caso, la anchura mínima de la cubierta vegetal en la calle no puede ser inferior a 0,5 metros. Y cuando las 2 calles de plantación, la anchura de plantación sea inferior a 1,5 metros, entonces la cubierta tendría que tener la anchura total de la calle. En aquellas referencias IPAC que tengan una pendiente media superior o igual al 10%, a la anchura calculada, como he dicho anteriormente, habría que sumar 1 metro adicional, tendría que tener 1 metro adicional más. Como hemos dicho, o como estamos diciendo, las cubiertas pueden ser de 2 tipos, espontáneas o sembradas. En el caso de que se decida establecer una cubierta sembrada, se permite la realización de labores para preparar el suelo para la siembra, para el establecimiento de esa cubierta, pero con carácter general y de forma excepcional, las labores que se permiten en las cubiertas son labores superficiales, verticales, poco profundas, de no más de 15-20 centímetros de profundidad, que en ningún momento supongan una modificación de la estructura del suelo ni del volteo, y que no supongan una desaparición de la cubierta vegetal. La cubierta vegetal tiene que estar todo el año en la parcela. Luego, cualquier tipo de labor que se realice no debe tener como resultado que desaparezca la cubierta. Vamos terminando ya. Aquí se hablan de las excepciones que han salido publicadas para el secano y el secano árido. El secano árido en Extremadura son aquellas comarcas que en el decenio 11-20 tienen una pluviometría inferior a 400 milímetros. Eso solamente se da en 3 comarcas, que son las que indico ahí: Don Benito, Azuagua y Castuera. Y por lo tanto, bueno, pues en esas comarcas al final, en el punto 9, tiene una situación muy específica. Pero en el secano, con carácter general, pues se permite para el mantenimiento de las cubiertas realizar, como he dicho anteriormente, labores superficiales, poco profundas, de tipo vertical, que no supongan una modificación de la estructura del suelo, ni un volteo del suelo, ni la desaparición de la cubierta, y se permite realizar esas labores entre los meses de abril a septiembre. El segundo punto: esta mañana me ha llegado un correo del Ministerio donde lo matiza, cuando he dicho anteriormente que la anchura libre, de que la anchura de la cubierta debe ser como mínimo el 40% de la anchura libre de proyección de copa, pero en los secanos, debido a los procesos de mineralización de las cubiertas producidos por las altas temperaturas que ocurren en las zonas en secano y en las zonas estivales, y que es muy difícil llegar a medir o llegar a establecer ese porcentaje del 40%, pues se reducía a un 20%. Pero esta mañana ha llegado un correo del Ministerio diciendo que no hay porcentaje mínimo, que en el secano lo único que, en el caso de que hubiera algún tipo de inspección, lo único que se determinaría es la existencia de la cubierta, que cumpliera el resto de los requisitos: no aplicación de herbicidas, no aplicación de labores,
pero que el porcentaje no se mediría ningún porcentaje. Otra cuestión que se permite en las otras de las flexibilidades que se permiten en el secano es ese periodo mínimo que habíamos indicado anteriormente de 4 meses durante los cuales la cubierta debe permanecer viva, 15 de noviembre, 15 de marzo, pues en el secano no hay exigencia de periodo mínimo de mantenimiento de la cubierta viva. Y por último, pues que se permite el mantener o el establecer la cubierta en calles alternas. Y en las zonas de secano de extrema aridez, de secano árido, como hemos dicho aquí en Extremadura, Don Benito, Azogo y Castuera, la práctica de cubierta estaría cumplida o estaría realizada si establezco la cubierta vegetal en el 50% de la totalidad de las calles, pero en este caso no se permitiría la alternancia porque lo dejaría todas seguidos, pero en el 50%. Y por último, indicar que si el agricultor repite cubierta vegetal sobre cubierta vegetal en la misma superficie durante 2 años consecutivos o más, tendría un importe adicional de 25 euros por hectárea. ¿Qué se cobra en este ecorégimen? No todo cobra exactamente igual. Hay unas hectáreas de degresividad. Como hemos hablado anteriormente, cuando he indicado los distintos tipos de subecoregímenes que hay en el ecorégimen de cubiertas vegetales, lo hemos establecido por la pendiente, pues en los 3 tramos de pendiente, pendiente llana, pendiente media y pendiente elevada, el tramo de degresividad es el mismo para las 3, 15 hectáreas. Es decir, que a partir de 15 hectáreas no se cobraría el 100% del importe unitario, sino como mínimo el 70% de ese importe unitario. Y más abajo tengo indicados cuáles son datos reales, son los datos con los que vamos a hacer ahora el anticipo que vamos a pagar dentro de unos días del 70% de los ecoregímenes, pues en el primer tramo, en el tramo de cultivos leñosos en terrenos llanos, hasta 15 hectáreas cobraría 59,12 euros por hectárea. A partir de la decimoquinta hectárea, 15,01, ese 0,01, pues 41,38 para cultivos leñosos en pendiente media, hasta 15 hectáreas, 110,56, a partir de 15, 77,39, y para cultivos leñosos, hasta 15 hectáreas, 131,38, y a partir de 15 hectáreas, 102,91 euros. Y por último, he puesto simplemente para que vean ustedes, solo es con viña, solo es dato de viñedo, la evolución de la viña, no sé si lo verán desde ahí, la evolución de la viña que ha solicitado o que se ha acogido al ecorégimen de cubiertas vegetales por los distintos tramos de pendiente. Como ven, con carácter general, empezamos en el 23 con 3.600 hectáreas, en el 24, datos totales de los 3 tramos, en el 24 estamos en 2.300 y en el 25 en 2.200, es decir, que entre el 24 y el 25 hay una diferencia pues muy pequeñita, 110 hectáreas, pero entre el 23 y el 24 y el 25 pues hay 1.200, 1.300 hectáreas de diferencia que la gente pues bueno, pues ha preferido acogerse a otros ecoregímenes y no a este. Y nada más, muchas gracias por su atención y espero que el espíritu de Baltasar Gracián me haya seguido en la ponencia. Gracias. Pues una vez que tenemos la idea de lo que eran los ecoregímenes, le voy a dar la palabra a Ana, que como experta en suelos, pues lo que te vengo es tu valoración sobre la aplicación de las cubiertas vegetales en viñedo. De cara, ya han hablado de la productividad, hemos visto que depende del suelo, hemos visto que hay estudios muy variables, hay en algunos casos que merma la productividad, en otros incluso hemos visto que no. Entonces, yo te pregunto más que respecto a la productividad, lo que es tu experiencia en lo que se refiere a la aportación al suelo, en la cubierta, en la estructura del suelo y demás. Bueno, pues la verdad es que cada vez sé menos de todo, porque cuanto más estudios hay y unos dicen una cosa con respecto a los parámetros que analizamos o medimos y otros estudios dicen otras, pues ahí me refiero a lo que hablaba Jesús Yuste de cómo se miden las cosas, cuándo se miden las cosas y de qué manera lo estamos haciendo, ¿no? En cuanto al suelo y las cubiertas, pues depende de qué cubierta tenemos. ¿Tenemos cubiertas espontáneas o tenemos cubiertas sembradas? ¿Qué cubierta hemos establecido? ¿La hemos hecho en el momento adecuado? ¿La hemos sembrado, por ejemplo, tarde
se nos ha helado y por eso no está establecida nuestra cubierta, que era lo que, bueno, aquí pasa mucho, que si nos vamos muy tarde y la sembramos ya en noviembre, a principios de noviembre, por eso la fecha que disponía el compañero, que tiene que estar antes del 15 de noviembre, porque si no, las heladas pues hacen que no se pueda establecer, sobre todo si tiene alguna mezcla de leguminosas y demás. Pues todo depende, y de ese establecimiento de cubiertas es de lo que depende nuestra calidad del suelo. Al final, si un suelo aquí en nuestras condiciones edafoclimáticas tiene una mineralización muy rápida y pierde humus a una tasa de 900 kilos por hectárea, pues no es lo mismo que la pierda a 600 kilos por hectárea. Y hasta ahí puedo leer. ¿Que no tenemos carbono en el suelo? Pues es porque no aportamos carbono al suelo. No se aporta materia orgánica, el suelo no la genera, salvo que se establezcan o bien cubiertas que se sieguen y se queden en el suelo y se degraden ahí, o bien hagamos un mulching y lo dejemos y algo de carbono iremos acumulando, pero no a una tasa como la que vamos perdiendo. Eso no es posible porque se pierde más que se gana. No sé si estaréis de acuerdo en que lo que necesitamos es que haya un aporte de materia orgánica al suelo. Por otra parte, las cubiertas, pues es que depende del suelo exactamente, de cómo esté decubierto el suelo. Si la cobertura al final no es de más de un 75%, pues la cubierta se va perdiendo y el banco de semillas se va degradando y se altera y cambia en pos de las malas hierbas que van ocupando su espacio. Porque nosotros, por ejemplo, si gestionamos una cubierta vegetal espontánea y no la gestionamos bien, es decir, no se corta cuando se debe, cuando compite, cuando, por ejemplo, no ha semillado, en función también de cuáles sean las especies que previamente están asentadas, porque si tenemos una cubierta espontánea que no nos genera ningún beneficio, pues está claro que es mejor para eso no tenerla. Vamos, desde mi punto de vista, que a lo mejor soy muy drástica, pero es que tener una cubierta que no nos beneficia, es decir, que nos perjudica al final a nuestro cultivo principal, pues independientemente de que sea en viña, que sea en olivar, que sea en otro tipo de, o en los cerezos del Jerte, es que no nos va a beneficiar a largo plazo en el suelo. O ponemos una cubierta que nos sirva no solo para acumular carbono, sino desde el punto de vista de que nos pueda servir pues como para alojar a la fauna auxiliar o bien para desplazar a algún tipo de mala hierba que esté actuando en nuestra zona. Por ejemplo, hablo del Jerte en un proyecto que tenemos de cubiertas vegetales donde intentamos desplazar al vallico pues sembrando cubiertas. Si no pensamos en para qué pongo la cubierta, cuál es el objetivo de poner la cubierta en realidad, es tener más producción, es quitarnos la mala hierba, es acumular carbono, son todas, la fauna auxiliar, es que tengo un sistema ecológico, es que son muchas las variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer una cubierta correctamente, porque además después es que el banco de semillas del suelo va cambiando a lo largo del tiempo, y si no pones una cubierta de autosiembra, si todos los años tienes que establecerla, es decir, sembrarla, es un gasto también para el agricultor, es un gasto y tiene que ver los números, y si no te renta, como dicen ahora los jóvenes, pues es que no te renta. Entonces, bueno, el suelo sí se tiene que ver como un objetivo a largo plazo, no seguir perdiendo los servicios ecosistémicos que presta. Pero es que esos servicios ecosistémicos, el primero es la generación de alimentos. Si el cultivo principal, el que nos da el dinero, el agricultor es el que está con el objetivo prioritario, que es sacar su producción,
si merma esa producción, no podemos, en pos de la calidad del suelo, pues que no tengamos producción. Es que al final, entonces eso no es agricultura para la alimentación y para poder seguir. Es una cuestión de qué queremos y cómo lo podemos hacer. Y luego en distintas zonas, pues obviamente en el Jerte, que llueve muchísimo, y que este año pasado, por ejemplo, pues llegamos a tener unos 1.500 milímetros en la zona de, bueno, al menos donde nosotros tenemos los ensayos en Cabezuela, y ahí tuvimos, bueno, pues eso, las cubiertas permanecían tanto tiempo que la gestión se nos hizo bola, porque constantemente seguían verdes. Y entonces, claro, era muy difícil tener que segar constantemente, hasta 6 cortes le tuvimos que dar, porque competía mucho, porque aunque había agua, la productividad sí bajaba. Entonces, pues claro, es más complicado. La gestión de la cubierta no es fácil, no es algo sencillo. Y depende de la cubierta que establezcas, pues igual. Si se tiene que secar para que semille, porque al año que viene no queremos sembrar y a lo mejor tenemos leguminosas de porte rastrero para intentar que en las zonas de más pendiente pues no se vaya el suelo por erosión y demás, pues si no se seca porque hay la suficiente humedad para que esa especie no semille o tiene que esperar muchísimo tiempo, es contraproducente a la hora de recoger la cereza, que es a partir de una fecha, y todavía estaba la cubierta y nos estaban diciendo en la cooperativa: o la quitáis o entramos. Y la quitamos, porque nos interfiere con recoger la cereza. Entonces, claro, pues todo va a depender un poco de dónde estamos, qué queremos, y hombre, sí se acumula más carbono. Yo eso lo tengo que decir, que se acumula más carbono con las cubiertas, cuando la cubierta tiene agua suficiente. Si no, vamos, el secano no lo veo. Ya hemos visto aquí los datos, que es verdad que hay algunas cosas que sí que están mejor, otras peor, pero cubiertas espontáneas en secano. ¿Cubiertas mejoradas dirigidas? Pues depende de la zona, depende de la lluvia, y eso no lo podemos controlar. Entonces, no sé. Pues, muchas gracias, Ana, por todos los argumentos que has comentado, y que no es cierto, no es fácil, no tiene una receta única para cada suelo ni para cada climatología la cubierta. Bueno, aunque los ecoregímenes en el conjunto de Extremadura han supuesto del 80 al 90% de media para otros ecoregímenes, en el caso del ecorégimen de cubierta en el viñedo es un fracaso absoluto. Porque si tenemos 80.000 hectáreas aproximadamente en Extremadura, los datos nos hablan de 2.200, que es, pues, no llegamos a un 4%, un 5%. Por tanto, está claro que aquí algo ha fallado. Y dentro de eso, pues le pregunto a Alberto, como representante de cooperativa y que trabaja con los agricultores, cuáles son los principales inconvenientes que ve el agricultor desde el punto de vista agricultor para acogerse a este ecorégimen, aunque algunos ya los podemos vislumbrar por lo que se ha dicho, pero que lo aclararas. Bueno, buenos días a todos, se escucha bien. Pues a la pregunta de Javier, yo creo que el principal lo hemos visto durante esta mañana. Al final, cuando hay cubiertas vegetales, se produce una disminución de la producción. Y ahora mismo, tal y como está el sector aquí en Extremadura y demás, pues el agricultor lo que quiere es producción. De nada le vale, o le puede valer, pero le vale más tener producción que tener un pequeño aumento de los grados, por ejemplo, que al final no le saca beneficio. Yo creo que ese es el principal problema, que se produce una gran bajada de rendimiento, sobre todo en las condiciones que tenemos aquí en Tierra de Barro, que es un secano que ya hemos visto las temperaturas de 40 y tantos grados en verano durante muchos días, y no se lo pueden permitir. También, aprovechando lo que ha comentado Ana, si se implementan las cubiertas vegetales, se produce a largo plazo una mejora de
del suelo, de la estructura del suelo y demás, pero ahora mismo en el sector lo que menos tiempo hay y lo que menos tiempo tienen los agricultores, lo que menos hay es tiempo en los agricultores. Ahora mismo no hay relevo generacional y decirle a un agricultor que implemente una cubierta vegetal de aquí a que haya una mejora en el suelo a 10 años, te dice, de aquí a 10 años estoy yo ya viajando con el inserso, por así decirlo. Entonces, aquí ahora mismo no hay relevo generacional. En viñedo, ya lo has comentado tú, Javier, que es un 4% del ecorégimen acogido en superficie. Ahora mismo, creo, si no recuerdo mal, el último año de superficie de viñedo en Extremadura era 70.000 hectáreas. Para que nos hagamos una idea, desde el comienzo del siglo han disminuido en casi 30.000 hectáreas. Había unas 100.000 hectáreas en Extremadura y ahora tenemos 70.000. Vemos que ya es un grave problema. Y si en este ecorégimen el 4% son que se están y disminuyendo, porque si no recuerdo mal, en 2023 había 3.600 hectáreas, era 2.200, o sea, sigue disminuyendo. Está claro que esto, por lo menos, aquí no funciona y por eso hay que valorar bastante y incrementar estos proyectos de investigación, como por ejemplo el Viñas Raíces o el otro que están haciendo en Cicité junto con Castilla-La León y Cataluña, para poner en valor lo que hay aquí. Decir, oye, que aquí este ecorégimen no se puede hacer igual que se hace en La Rioja o se hace en Cataluña, porque nuestras condiciones no son iguales. Entonces, pues hay que valorar estos proyectos, incrementarlos, como se está haciendo en esto, convencer a agricultores para que por lo menos nos ayuden a hacer pequeños ensayos, que al fin y al cabo los ensayos en los centros de investigación están genial porque tienen los métodos para analizar todo, pero al final se acerca más a la realidad lo que hay en las parcelas demostrativas, que es lo que al final va a hacer el agricultor. El agricultor no puede ir a lo mejor cada semana a la parcela donde tiene las cubiertas vegetales. El agricultor hará el tratamiento que tenga que hacer y a lo mejor no aparece por la misma parcela hacer algo hasta 2 semanas. Entonces hay que valorar estos proyectos, hacerlos más y convencer a la administración, en este caso a personas que lo tengan que hacer, de decir, con estos datos que tenemos aquí, esto no funciona y hay que cambiarlo porque también estamos compitiendo en un mismo sector sin las mismas condiciones de otras zonas de España. Entonces, bueno, yo creo que ese es el principal problema, Javier, la falta de producción. Y una cosa que se me ha ido, que está claro que lo que no se puede primar es lo mismo económicamente una cubierta espontánea que una sembrada. Eso creo que es una de las de las cosas que hace que al final el agricultor no se decante por hacer una cubierta que realmente sí que le mejore las condiciones ambientales o las condiciones del suelo. Las cubiertas espontáneas, por lo menos aquí en nuestra zona, mejor que no salgan casi. No favorece en nada al suelo, ni a la acumulación de carbono, ni a la actividad microbiana, que no se parece a nada que tenga que ver con mejorar la salud del suelo, ni mejorar la nutrición del suelo en ninguno de los casos. Hemos muestreado pues, no solo viñas con cubierta, sino olivares con cubierta, zonas con otros cultivos perennes, tanto aquí en Extremadura como en España y fuera, con el proyecto Wood, que lo que hace es la siembra de cubierta y la gestión de las cubiertas para intentar desplazar a las malas hierbas de los cultivos perennes principalmente. Y hemos visto que cambia muchísimo el gestionar una cubierta espontánea y la calidad del suelo, cómo va variando con respecto a una cubierta mejorada desde el punto de vista del objetivo, que es o bien desplazar a esas malas hierbas, porque los efectos alelopáticos que tienen esas plantas, que es que luchan contra las otras plantas, ¿no? Las que no queremos allí, pues benefician también en cierta medida a que esa actividad microbiana aumente, y eso hace que el ciclaje de nutrientes en el suelo pues mejore, que el ciclo del fósforo se lleve a cabo porque hay mayor actividad de microorganismos que se dedican
la transformación del fósforo orgánico en fósforo inorgánico, en fin, y así con todos los nutrientes, pero que no tiene nada que ver con la cubierta espontánea que vemos en los viñedos de a pie, cuando vamos por la carretera y vamos mirando, mira si tiene hierba, pero tiene hierba, y la hierba pues sí, pero lo de cubierta, si tú te acercas, el suelo no está cubierto. Nosotros hacemos, de hecho es una de las maneras que tenemos de medir, ¿no? Con unos cuadrados que tienen cuadraditos pequeñitos, cuántas plantas tenemos, cuántas son beneficiosas, cuántas no, y entonces pues no, así no funciona una cubierta tal y como la entendemos, que mejora el suelo. Muy bien, Ana. Pues uno de los objetivos, aparte de poner los resultados de este grupo operativo, es transmitir conocimiento, ¿no? Y transferir conocimiento. Nos falta parte de la administración, que Bruselas, y otro ministerio, que son los que hacen, porque son a nivel nacional, ¿no? Que son los que hacen los ecoregímenes, y no se puede simplificar tanto, tal vez muchas veces simplificar, decir, voy a establecer una medida de apoyo que no tenga ningún resultado, ¿no? Eso es uno de los objetivos. Yo quería preguntar a los compañeros de otras comunidades autónomas cuál es el grado de aceptación que han tenido el ecorégimen en cubiertas vegetales, si tienen datos o si tienen alguna percepción, por ver el grado de penetración que han tenido también otras comunidades autónomas con más pluviosidad o no. Por ejemplo, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha. Tú mismo, Jesús. Sí, yo lamentablemente no puedo dar datos concretos. No lo sé, no me dedico a eso, y me interesa mucho saber la realidad, porque creo que lo que hacemos es para que tenga un reflejo en la realidad, pero no lo tengo. Sí que tengo la percepción, por el contacto con el sector, de que no se ha implantado profundamente. Pero tengo que decir que sí hay un crecimiento en la utilización, no necesariamente ligado a la percepción de la ayuda de los ecoregímenes, que es como se dice, ecoregímenes. Porque independientemente de que la pendiente, que es fundamental, que del terreno, a la hora de no solo del dinero, sino del propio manejo, quería, si me permitís un segundo, no quiero tampoco abusar mucho, que era por eso te levantaba un poco la mano. Creo que a lo que se puede aspirar por parte de estas iniciativas de demostrar el interés de la utilización de cubiertas, tiene que ir más pensado para no perder que para intentar hacer ver que se gana. Porque aparte de que una cubierta vegetal en una pendiente alta, al reducir la erosión, puede mejorar la disponibilidad hídrica e incluso aumentar el rendimiento frente a un laboreo, en general, con mayor o menor intensidad, las cubiertas compiten hídricamente y mineralmente, y conllevan con mayor o menor intensidad una pérdida. Si en el momento que eso sea la referencia, ¿quién va a hacer algo para perder aparentemente dinero? Digo aparentemente dinero porque efectivamente, como dice Ana, estos son procesos muy largos. Y a lo mejor hoy estás perdiendo, pero si sigues, dentro de 10 años, bueno, ya veremos si existe el inserso, porque las cosas tampoco van muy allá. Entonces, así, el nieto lo mismo recibe ya, pero a mi nieto lo mejor que se vaya del campo y se vaya a un sitio cómodo. Entonces, simplemente quería comentar, no lo sé, pero sí es verdad, esto lo digo por una razón. Cuando está gestionado por bodegas que tienen ya un nombre en el vino, en el mundo del vino, donde consiguen los 7.000 kilos por hectárea, 6.000 kilos permitidos dentro de una denominación de origen, su aspiración no es más rendimiento. Entonces, en ese ambiente, en ese ámbito, en ese contexto, la posibilidad de mostrar que la utilización de cubiertas puede tener beneficios que no van a repercutir negativamente en el rendimiento, porque a ese rendimiento se llega aún con utilización de cubiertas, es donde ahí tiene una cancha este tema. Yo, por no soltar el micrófono, me queda un poco alucinado, no sé si he entendido bien. ¿El cuaderno de campo es lo que vale para ver si uno tiene cubiertas?
Ah, entonces he entendido mal, ¿no? Digo, porque es que el papel aguanta todo. Ya, ¿qué me vas a contar? Hay determinados requisitos, determinadas condiciones, determinadas obligaciones que dicta la norma y que tienen que cumplir los agricultores y que, como sabéis, ya todo está controlado satelitalmente, todo está monitorizado, todo se controla por el gran hermano que es Sentinel y casi todo lo ve, salvo aquello que no ve, lo que se denominan requisitos no monitorizables. Y hay algunas cuestiones que el satélite no puede determinar. Eso se denominan los requisitos no monitorizables y si un señor entra dentro de una muestra de selección bajo una serie de parámetros y de criterios de requisitos no monitorizables, se le va a pedir que demuestre determinadas cuestiones, como son esas que he dicho a través de las anotaciones en el cuaderno de explotación. Indistintamente de que se le pida, el agricultor tiene obligación de, si solicita los ecoregímenes, tiene que tener las anotaciones que cada uno de ellos, de que cada uno de los ecoregímenes se exige en el cuaderno. Es decir, que el agricultor lo tiene que tener y solamente se les pide a aquellos en los que son seleccionados dentro de la muestra de requisitos no monitorizables, pero que las anotaciones las tienen que tener todos aquellos que soliciten el cuaderno, que soliciten el ecorégimen. Bueno, ¿alguna aportación más? Ahí. Gracias. Yo soy Bienvenido Amorós, el técnico sectorial vitivinícola de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha. Y para responder a la pregunta que habéis hecho directamente, en Castilla-La Mancha estamos seguramente, no me acuerdo exactamente del dato, pero estamos muy cercanos a la incidencia que tenéis en Extremadura. Lamentablemente se ha perdido muchísimo dinero de la política agraria común que se nos había adjudicado históricamente desde el 2014. Y entonces, bueno, pues es que lo que pasa es que el debate en el 2024, cuando empezamos con el proyecto Viñas Raíces y cuando lo echamos a andar, ya se ha cambiado. Ahora mismo ya no estamos más en ecoregímenes sí, ecoregímenes no, aunque estemos investigando, que yo creo que está fenomenal el seguir viendo otras alternativas al laboreo tradicional, pero ahora mismo está el debate en la supervivencia del sector, está en la rentabilidad del sector vitivinícola. Ahora mismo se están perdiendo en España en torno entre 10 y 20.000 hectáreas todos los años, y eso es simplemente por rentabilidad del viticultor. Si no es rentable, si no puede vivir de la viña se saca y se abandona, y el que abandona la viña no vuelve a la viña, no vuelve. Esos son viticultores que se pierden, hectáreas que se pierden y no se van a recuperar. Entonces, esto es lo que estamos viviendo ahora mismo, es un drama de supervivencia y de rentabilidad. El que quede y el que dimensione bien las explotaciones, el que sepa a qué tiene que jugar, si a viñedos para abastecer bodegas industriales o bodegas artesanas, dependiendo de si lo vas a vender en una botella con mucho valor, etcétera, etcétera, pues tendrás que elegir el tipo de viticultura que quieres y el tipo de rendimientos que necesitas, el agua, que es el factor limitante más importante, por lo menos en nuestra tierra. Y entonces hay tantas cosas que hay que poner en la balanza, que ahora mismo los ecoregímenes es la menor de las preocupaciones que tiene el sector vitivinícola, ¿vale? Estamos ahora mismo un poco aupando y acompañando este proyecto porque la viña para Castilla-La Mancha es absolutamente vital y queríamos explorar y seguimos queriendo explorar las posibilidades que se tienen, pero no dejemos de tener la visión de que la viña no es un leñoso al uso, no es un árbol. Los árboles sí que realmente se ha comprobado que a lo mejor las cubiertas vegetales, incluso en secano, pues son muy buenas para aportar servicios ecosistémicos muy positivos, pero en la viña, cuando ha pasado este año que hemos tenido
mes de junio más seco de toda la historia. El mes de junio más seco de toda la historia, no solo en Castilla-La Mancha, seguramente en toda la parte semiárida de España. Eso no ha pasado nunca y eso es lo que ha decantado que luego, en agosto, cuando hubo 20 días de canícula enorme, la viña se viniera abajo, porque nosotros en julio pensábamos que íbamos a tener 24 millones de hectolitros y vamos a tener 18. Y no se lo achacamos solamente al mes de agosto, porque allí en Castilla-La Mancha entre julio y agosto siempre ha hecho calor, siempre. O sea, desde que el mundo es mundo, o sea, desde que los árabes dijeron que la Mancha era la seca, porque es la traducción. Entonces, deciros un poco de que este año nos hemos descolocado porque el mes de agosto dio la puntilla a lo que había pasado en junio silenciosamente, y no hemos tenido mildiu, sino que ha habido desde finales de mayo hasta finales de ciclo un continuo calor que ha desgastado la viña, ¿vale? Entonces, volviendo a los ecoregímenes, es el menor de nuestros problemas ahora mismo, y que realmente la gente prefiere seguir produciendo y haciendo rentable su explotación, prescindiendo de la ayuda de los ecoregímenes, por lo menos en Castilla-La Mancha, ¿vale? ¿Otra aportación para alguna otra comunidad autónoma que queráis? Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Serrano, responsable de Cooperativas de Madrid, agroalimentarias, y quería lo primero agradecer a todos los ponentes que han hecho, estoy aquí enfrente, están haciendo o han hecho un excelente trabajo, todos con sus investigaciones, sus formas de ver la investigación, acertadas todas acertadas, porque hay que estar en el campo sufriendo y viendo, y son centros de investigación de reconocido prestigio, todos los que están aquí. Y simplemente en cuanto a la pregunta no tengo datos de Madrid, pero allí no se cree en las cubiertas, no se cree para nada, es una agricultura árida, olivar, viñedo. En el viñedo para nada hay cubiertas, no existen. En el olivar, atraídos por la cuota o por el dinero, pues se han tirado a hacer cubiertas, pero no están bien manejadas para nada. Ahora lo vamos a ver cuando empiecen a recoger aceitunas, pues que aquellos tenemos un pasto, entonces, joder, las cubiertas, no, es que no se manejan. Entonces, ese es el hándicap. Entonces, estoy con Bienve que al final esto es rentabilidad. Quería también decir, aparte de dar las gracias a todos y exponer mi parte de esa falta de creencia en las cubiertas, Madrid somos muy peculiares. Somos el centro, Madrid también es campo, cada vez nos queda menos campo, todo está protegido, todo está en una legislación, pues qué os voy a decir, cada uno en sus comunidades, pero en Madrid más, y tenemos una ventaja, la única ventaja que tenemos 7 millones de consumidores juntitos, dispuestos a consumir. Es la única desventaja, que se nos convierte en desventaja. Tenemos al resto de comunidades autónomas mirando esos 7 millones. Producir en Madrid es caro. Es más caro que producir en Castilla y León, que producir en Extremadura. Los precios de otras comunidades autónomas pues nos hacen polvo. Entonces tenemos que competir con el lince. Bueno, el lince todavía hay alguno por ahí. Con la protección, con los incendios. Pues es una lucha. Aparte de vuestras luchas diarias, nosotros tenemos, y a pesar de la lucha de la capitalidad. O sea, eso es permitirme, es un poco lastre para nosotros, porque estamos muy visualizados. Entonces, repito, gracias a todos. Madrid es tierra de acogida, aunque diga que sois competidores nuestros, pero sois bienvenidos a todos, porque los vinos que hay por ahí, tenemos en Madrid, me está escuchando Ángel de Limidra, que es experto en vinos, tenéis que venir a catarlos y cualquier vino es bueno. Ahora, pues, a ver, os digo una anécdota. En Valladolid no se vende vino de Madrid. En Madrid, cuando vas a preguntar qué vino quiere, Ribera o Rioja. Entonces, eso es una lucha que el resto de comunidades autónomas la ha ganado,
bueno, mucho la habéis ganado, pero Madrid, pues como Madrid, bueno, yo soy de Toledo, ¿qué voy a decir? Es de todos, pues ya está. Simplemente gracias a todos, gracias. Bueno, vamos a cerrar aquí. Muchas gracias a todos, sobre todo a la gente que ha venido fuera por el esfuerzo que ha hecho, a todos los compañeros de los dos proyectos y bueno, pues que veamos un poco más de vino el que pueda y que hagamos las cosas un poco mejor todos. Venga, hasta luego.